Bueno, bienvenidos a la clase de inteligencia emocional que nos convoca hoy, que tiene que ver con el dolor versus el sufrimiento. ¿Sí? Mi nombre es Débora, soy docente de formación ejecutiva. Venimos desarrollando a lo largo de las distintas clases distintos conceptos en función de la inteligencia emocional. Eh, Saben, como siempre explico, que tienen además el contenido bibliográfico, por supuesto, que acompaña todo el contenido que está en las diapositivas del PowerPoint, y además que tienen los ejercicios correlativos a los temas que se van tratando y por supuesto el trabajo final de cierre del módulo. ¿Sí? Bien, bueno, el tema que nos convoca hoy en día eh, es el dolor versus el sufrimiento. ¿Sí? La realidad es que nosotros estamos acostumbrados a cuando hablamos o escuchamos el concepto del dolor, a asociarlo siempre con la parte física, ¿verdad? Vale decir, bueno, me golpeé la rodilla con la silla, me duele la pierna, me caí en la vereda, me duele el brazo. Bien, ¿no? Uno asocia el dolor a eh, ese padecer en lo físico. Pero en esta clase vamos a hablar del dolor emocional, ¿sí? Como yo dije en reiteradas ocasiones, ¿sí? Los seres humanos somos personas emocionales, ¿sí? Estamos atravesados por las emociones. Y el dolor es una emoción, ¿sí? En este caso entonces, reitero, vamos a hablar desde el dolor, no visto como un aspecto físico, aunque después vamos a hacer mención a ese ámbito, pero sí como vamos a hablar del dolor emocional, ¿sí? Al dolor sentido en cuanto a emoción. Bien, primero, obviamente esto es a nivel genérico, ¿no? Cuando uno hace una distinción de conceptos y e interpretaciones y alcances de palabras, como nos va a pasar ahora que vamos a hacer esta diferenciación entre el concepto de dolor y de sufrimiento, esto requiere siempre por parte de las personas que van a hacerlo una actitud reflexiva, una actitud de análisis y después obviamente una conclusión al respecto, pero siempre eh, conlleva hacer estas diferenciaciones de conceptos o este análisis de los conceptos, la reflexión, ¿sí? Que es un punto muy importante. Bien, eso como primera medida, ¿sí? Para cualquier cuestión y por supuesto para la diferenciación del alcance de los distintos conceptos, la reflexión y el análisis son los puntos que nos van a permitir llevar a cabo eh, las conclusiones que necesitamos. Bien, reitero, siempre asociamos el dolor a el aspecto físico, pero hay un dolor que es el dolor emocional. Y la ejemplificación o el ejemplo más claro de eso es, por ejemplo, cuando sucede la pérdida de un ser querido, ¿sí? Cuando nos encontramos frente a esa situación, sentimos dolor, ¿sí? Y eso se siente en el organismo, ¿verdad? Eh, Cuando tenemos la pérdida de un trabajo, cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos la discusión y nos distanciamos o nos separamos de un ser querido, eso también nos provoca dolor, ¿sí? Con lo cual, ese dolor que sentimos es un dolor emocional, porque no es el dolor de haberme golpeado, como dije antes, la rodilla con la silla, ¿sí? Es un dolor que se siente a nivel emocional, ¿sí? Ustedes saben que una de las características de las emociones o uno de los puntos que tienen las emociones es que te generan
sensaciones, ¿sí? En nuestro organismo. Bueno, la del dolor, que en este caso no es una sensación que provoca el gusto o sea agradable, ¿sí? También hace eh, mella en nuestro organismo cuando pasamos por una situación dolorosa y atravesamos la emoción del dolor, y en este caso también se manifiesta en la parte física, ¿sí? Eh, pero bueno, eh, hay distintas causales que lo pueden provocar. Eh, Cuando nosotros hablamos ahora ya con conceptos y estudios hechos aportados por los estudiosos, por los pensadores, doctrinarios, filósofos, médicos también, eh, y otros profesionales que hayan aportado al tema, nos damos cuenta que, bueno, en sus inicios, ¿sí? Cuando se hablaba del dolor, hablar del dolor emocional era como una cosa que sonaba como que no era de tal modo, ¿sí? Sin embargo, con distintos estudios, incluso hay comprobación empírica, ¿sí? De cómo la emoción atraviesa nuestro organismo y cómo nuestro organismo responde eh, a todos esos estímulos que provoca la emoción en nuestro cuerpo. Sí, esto es real. Eh, pero se fue sabiendo con el tiempo y se fueron incorporando cada vez más conceptos, cada vez más conocimiento y hay cada vez más veracidad de esta situación que se produce a nivel emocional en nuestro organismo. Bien, para ser justos vamos a hablar de, a ver, como fueron muchos los que han aportado, estudiado y, y se han referido al tema, eh, no vamos a tocar todas las teorías y doctrinas y demás, pero me voy a referir a la originaria, ¿no? A una de las primeras, que es la teoría que desarrolló Ronald Melzack y Patrick Wall, ¿sí? Que hablaron en sus inicios para referirse a este tema de la teoría de la puerta de control, ¿sí? Y que según esta teoría, el dolor tiene tres dimensiones, ¿sí? El sensorial, el motivacional y el aspecto cognitivo, ¿sí? Bien. El sensorial tiene que ver con qué son las propiedades físicas del dolor. Si bien yo dije a los inicios que no es lo mismo el dolor físico que el dolor emocional, hay una realidad que sucede, ¿sí? A más de uno le habrá pasado, ¿sí? Vamos de nuevo al ejemplo de la pérdida de un ser querido, que el dolor es tal, muchas veces, que podemos sentir una opresión en el pecho, el famoso nudo en la garganta. eh, Tenemos sensaciones físicas cuando atravesamos una situación de dolor muchas veces. Entonces hay algo sensorial en el dolor emocional también, ¿sí? Incluso, que lo vamos a ver en breve, muchas personas somatizamos o somatizan situaciones emocionales y pasan a la parte física, ¿sí? Bien. Después tenemos el aspecto motivacional, que tiene que ver con aquello que motivó el dolor. Aquello o aquella situación que dio origen al dolor que estamos atravesando. Y cuando hablamos de el aspecto cognitivo, la palabra cognitivo es relativa al conocimiento, tiene que ver con conocer esto que me está provocando el dolor, ¿sí? Pueden ser experiencias previas, puede ser algo que sea actual. A ver, muchas veces sucede, ¿sí?
porque tiene que ver con nuestra estructura psíquica. Siempre digo lo mismo, yo no soy médica, por eso no quiero hablar de conceptos que refieren a la medicina, pero sí se sabe que muchas veces de niños, de pequeños y hasta muchas veces de adultos, vivimos situaciones que son muy dolorosas para nosotros y que nuestro cuerpo, nuestro organismo, por mecanismo de defensa, censura, bloquea ese sentir. ¿Sí? El cuerpo es sabio, por sabiduría, no lo quiere sentir en ese momento, no lo puede aceptar, el motivo que fuere. Y esto aparece o aflora con los años, ¿sí? Y por ahí una situación vivida hace mucho tiempo nos va a provocar dolor en la actualidad y uno por ahí le cuesta relacionar, pero tiene que ver con eso. Por eso se menciona lo de las experiencias previas. A veces es bueno, el contexto sociocultural y demás. Hay otros factores. A veces es actual, ¿no? Tuve la pérdida de un ser querido y estoy con un dolor emocional. Tuve una separación, ¿sí? De cualquier vínculo que fuere y tengo un dolor emocional, ¿sí? Pero a veces podemos hablar de experiencias anteriores y que el dolor comienza a manifestarse a posteriori, ¿sí? Bien. Y en relación a lo que esta teoría propone es que el dolor no entra de manera directa a nuestro organismo, sino que tiene ciertos filtros, ¿sí? Que están formados por distintas estructuras que dependen de factores físicos, emocionales y cognitivos, ¿sí? Lo que significa que una experiencia que vivimos no impacta de manera directa sobre nosotros, sino que va a pasar por determinados filtros. Bien. Eh, a ver, para traducirlo un poquito mejor. Cuando en alguna de las clases pertinente al tema se habló de los mapas mentales, nosotros sabemos que como seres humanos no todos tenemos la misma interpretación de los hechos que ocurren de manera objetiva en la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ello es producto de que cada uno de nosotros tiene una estructura psíquica distinta que se fue formando desde que somos pequeños y que se va nutriendo de las distintas experiencias, en donde también intervienen cuestiones eh, orgánicas de cómo somos nosotros como seres humanos. Bien, y siempre poníamos el ejemplo de un cartel determinado con alguna indicación o con algo y uno va a ver una cosa y otro va a ver otra. ¿Sí? Obviamente no algo claro, donde dice prohibido fumar, porque si alguien ve algo diferente a eso, bueno, ya responde a otra cosa. Pero, no sé, de un dibujo, de una eh, representación, de lo que fuere, y nos vamos a encontrar con distintas observaciones, ¿sí? Porque todos tenemos distintos mapas mentales, distintas estructuras psíquicas que hacen que interpretemos los hechos de distinta manera. ¿Por qué digo esto? Porque una situación dolorosa, ¿sí? A ver, si vamos al ejemplo que vengo reiterando, la pérdida de un ser querido, bueno, sucede el hecho, va a impactar en nuestro organismo, ¿sí? Pero no todos lo vamos a vivir igual, ¿sí? Va a haber personas que lo van a padecer de una manera más intensa, va a haber personas que lo van a padecer de manera más leve, porque tiene que ver con estos filtros que cada uno de nosotros tiene. Dudo que haya personas que no lo sientan, ¿sí? Pero bueno, sí puede suceder con otros ejemplos, como por ejemplo una discusión laboral o una separación de un vínculo, una amistad o lo que fuere, que bueno, a uno le genere dolor y a otro no, ¿sí? Eh,
tiene que ver con esto el tema de los filtros, de que cada uno lo interpreta y le impacta de un modo distinto. Bien, yendo al concepto eh, del dolor, aunque un poco ya lo hemos manifestado, ¿sí? Voy a unir un poquito con lo que dije antes de los mapas mentales. Además de ser una sensación no agradable, una sensación que está acompañada de otras que no lo son tampoco, como la angustia, la tristeza, la desazón, ¿no? Hay muchos adjetivos que pueden acompañar a la emoción del dolor. Es subjetivo el dolor, como esto que les dije recién, ¿sí? Vamos a asociar esta de la teoría de la entrada del dolor que no impacta de manera directa con esta característica que también tiene el dolor que es subjetivo, ¿sí? Y esto es palpable 100% porque nosotros vemos cómo les afecta a algunas personas determinadas situaciones y cómo les afecta a otras, ¿sí? Entonces, y esto responde, reitero, a distintas cuestiones. Hay un poco orgánico, un poco vivencial, y es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, bueno, cada uno va a tener una interpretación. O sea que hay un rasgo de subjetividad en cuanto a lo que a mí me causa dolor. ¿Sí? Pero hay algo importante, que es que el dolor causa sufrimiento. Esta es una palabra que está muy asociada al dolor y que nos hace hablar del título o de lo que nos convoca en esta clase, el dolor versus el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es obviamente un sentimiento de tristeza, ¿cómo decirlo? Eh, de mucha angustia y de un panorama muy, emocionalmente oscuro y no grato, ¿sí? Ahora bien, sucede lo siguiente. Eh, Esta palabra que va asociada al dolor que es el sufrimiento tiene la característica de que es más actitudinal, ¿sí? Y podemos trabajar sobre ella, ¿sí? Vamos a mencionar ahora que las causas, ahora vamos a continuar con la diferencia del sufrimiento. Vamos a mencionar ahora que las causas del dolor pueden ser externas o pueden ser internas, ¿sí? Yo puedo sentirme mal por un hecho externo, reitero, la pérdida de un ser querido, algo que ha pasado, lo que se ha roto, me tengo que mudar, voy a añorar la casa en la que vivía, o bien por un hecho interno, hubo una situación, una relación, un vínculo, una amistad, una reunión laboral, lo que fuere, bueno, yo interpreté algo que dijo la otra persona y que a mí me provocó dolor. Entonces, en ese caso, es interna la causa, porque por ahí soy yo la que lo interpreté así, y el otro no es que dijo algo doloroso para mí, ¿se entiende? O sea que puede ser externa o interna. Bien, esto que también dije anteriormente, ¿no? De que la característica de que el dolor emocional no es el dolor físico es relativa, ¿sí? No solo porque muchas veces nos encontramos con situaciones que emocionalmente nos pasan, la pérdida de un ser querido y demás, y tenemos sensaciones físicas, ¿sí? Una opresión en el pecho, un nudo en la garganta. eh, Podemos, por ejemplo, eh, ¿cuántas veces ha sucedido que uno viene de un día de mucho estrés, de mucha angustia laboral o por discusiones o lo que fuere, y luego siente una contractura terrible en el cuello, luego siente un profundo dolor en el estómago? Esto es lo que llamamos muchas veces somatizar, ¿no? Cuando algo emocional traspasa a lo físico, ¿sí? O pasa a lo físico.
Y eso es real, ¿sí? Hay una comprobación empírica. No tenemos una veracidad del 100%, porque son cuestiones que están en estudio actualmente, pero sí hemos avanzado de lo que se creía anteriormente de que no había una relación, ¿sí? Hay una relación y muchas veces nuestros malestares físicos tienen que ver con cuestiones emocionales, ¿sí? Y cuando dije lo de la diferencia del sufrimiento, la realidad es que el sufrimiento es una cuestión, eh, es un sentir que refiere más a una actitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros no podemos escaparle al dolor, ¿sí? Ocurre un hecho que la pérdida de un ser querido y nos va a doler, ¿sí? Habrá personas a las que no, pero vamos a hablar del común de las personas, ¿sí? Eso causa dolor, ¿sí? Van a acompañarnos el sufrimiento, que es un adjetivo que acompaña generalmente al dolor, pero nosotros tenemos la opción de instalarnos en el sufrimiento o de atravesarlo y sortearlo y seguir adelante, ¿sí? Eh, no es inescapable el sufrimiento. El dolor sí, sí. Eh, Esto de que, claro, hay frases que nosotros las conocemos comúnmente, son frases que se han escuchado desde aquellas personas que tienen mucha sabiduría, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿sí? Tenemos la posibilidad de elegir otra actitud. Esto es a lo que se refiere. Cuando hablamos de diferencias, ¿sí? Vamos a hablar de esto, de que el dolor es inevitable. El sufrir es opcional. Lo podemos sentir, está permitido sentirlo y es una consecuencia de sentir el dolor. Pero tiene la característica de que puede eh, modificarse, ¿sí? Puede atenuarse, puedo dirigirlo un poco más que a lo que es el dolor. Las emociones, como dijimos cuando comenzamos a hablar de inteligencia emocional, se despiertan en nuestro organismo por factores externos y son involuntarias. No hay mucha explicación para ello, ¿sí? Se suceden en nuestro organismo y no podemos hacer mucho más que atravesarlas, ¿sí? Pero hay aspectos que sí, el sufrimiento es uno de ellos. Y después tenemos, bueno, distintas disciplinas que nos ayudan, obviamente, a paliar tanto el dolor como el sufrimiento, como para que sea mucho más llevadero y para que no sea un estilo de vida el estar todo el tiempo sufriendo. ¿Sí? Hay muchas herramientas que se pueden construir para poder convivir con situaciones dolorosas y no instalarnos en el sufrimiento. ¿Sí? Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.